Buenos días, de verdad buenos. Después de 2, 3 días de lluvias y mucho viento, otra vez con el sol, estamos en otra playita, entonces una bahía bastante bonita y todo. Pero acá estamos en Matala y no estamos entonces para la playita y bahía. Estamos acá para otra cosa. En estas cuevitas que ven ahorita, fin de los 60 vivían los hippies de Europa Occidental, de Estados Unidos. Por ejemplo, vivían acá porque pues, era gratis y también porque es con la naturaleza y todo. Pero a muchas veces lo que pasa es, viene pronto mucha fama de los hippies, viene entonces mucho turismo y lo que tenemos hoy en Matala no es nada hippie. Es otro pueblo turístico de la costa, con las mismas tabernas de siempre, con pues calidad más o menos, con precios un poco demasiado altos, lo de copy-paste, podemos decir. Entonces, han visto pueblos así ya antes, van a ver muchos pueblos así. Pues nada especial, pero el ambiente, el rollo todo de hippie se utiliza todavía acá en, digamos, marketing para atraer a la gente, algo especial. Pues otra cosa que utilizan entonces, allá tenemos entrada a las cuevas, hay que pagar 4 euros. No vamos a hacerlo entonces, por razones diferentes. Una de las razones, podemos ver una o dos cuevitas gratis. Pero para terminar acá el cuento hippie, bueno, comienzo de los 70 les han sacado porque se comportaban un poco mal, porque los pescadores locales utilizaban esas cuevas como almacenes y entonces no tenían ya espacio, y porque los hippies, para ganar un poco de plata, empezaron a hacer collares con lo que descubrían las cuevas. Por ejemplo, dientes humanos, porque esas cuevas hicieron romanos y era una pequeña necrópolis. Así entonces el cuento romántico de los hippies. Pues miren qué cosa, resulta que hoy, un día, una fiesta nacional, pues entradas son gratuitas. ¿Y quién puede rechazar una visita gratis? Así entonces sí vamos a visitar las famosas cuevas de Matala. Así entonces vamos adentro y ya se nota enseguida que era una necrópolis. Esos huequitos creo que no dejan ya duda para qué se utilizaba el sitio hace más o menos 2000 años. Pero también otra cosa cierta es que sí es un sitio bien expuesto al sol, pero dentro de las cuevitas todo el tiempo bastante fresquito. Entonces no me extraña, al menos por esa razón, que se metían allá los hippies. Pero también dejaron lo suyo. Creo que esos frescos que estamos viendo no tienen 2000 años. Y si esos más grandes sí, esos pequeños budas que tenemos al lado seguramente no son de 2000 años, ni el arbolcito es. Bueno, miren, antes hacía un poco de broma de los hippies y todo, pero hay que decir que acá ya arriba se entiende por qué querían acá pasar un poco de tiempo. Primero, las cuevas son bien grandotes. Acá hay suficiente espacio para, podemos decir, casa. Pero también con las vistas alrededor, sí es un sitio un poquito alternativo y es un sitio que tiene, digamos, buen ambiente. O sea, un sitio para sentarse en la cuevita, mirar el mundo, tomar vinito casero, pues se entiende porque el sitio era bastante popular. Pero nosotros no vamos acá a sentarnos, no vamos a tomar vinito, hay cosas por ver. Pero también voy a, en unas palabras luego, hablar sobre el Día Nacional, porque tiene también una historia muy interesante. Pues resulta que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Mussolini ha tomado Albania, quiere también tomar Grecia. Griegos hacen todo lo posible para no meterse en la guerra. En algún momento Mussolini pues ha dado, digamos, condiciones de rendirse y el jefe del Estado griego dijo solamente una palabra. Hoy dijo no. Y entonces es la fiesta. Fiesta de hoy, fiesta de palabra no. Hemos esperado alguna cosa, alguna celebración, no hemos encontrado ninguna, pero hemos encontrado de paso ese museo etnográfico.
bastante escondido, pero muy bien hecho, moderno, con buenas explicaciones. Y acá entonces unas fotitos, también había muchísimos objetos para ver bien explicados, digo. Y entonces también van a ver nuestra querida Katsuna. Sí, estamos sin duda en Creta. Pero ahorita, a seguir. Otra vez algo que me encanta, entonces, más ruinitas. Lo que pasa, Festos era para mí porque sí, pero bueno, no solo para mí, es un sitio bastante conocido. No había mucha gente, pero no estaba solo. Acá, Hagia Triada, es un sitio, digamos, del fondo, no es muy popular. Y cuando digo no es muy popular, no hay nadie. Está perfecto. Pero cuando digo perfecto, bueno, si viene acá una persona, digamos, regular, no hay nada en términos de explicación, o casi nada. Así que es un poco difícil. Por eso, pues, lo vamos a arreglar. Pues, primero, unas palabras sobre historia. Pues la famosa cultura minoica se llama así, hablando del tema mitología, el famoso rey Minos, el mito de Minotauro y el laberinto en Knossos. De hecho, Knossos sí es un sitio bastante popular, vamos a visitarlo. Pero la propia cultura acá estaba más o menos 1000 años. Y hoy lo que vemos normalmente en términos arqueológicos son sitios de dos épocas, la antigua de palacios y la nueva. Pues más o menos empezamos con 2000 antes del Cristo hasta 1700 con la antigua época palacial y con la nueva 1700 a 1400 más o menos. Lo que destrozó la cultura es la madre tierra. Primero un terremoto y la segunda era palacial. Famoso hoy gracias a Instagram, la isla Santorini, que era un volcán bastante grandote. Y así entonces, con esa pequeña introducción al tema, pues a caminar las ruinas. Primera cosa que ven es caos. Pues hablamos no sobre 200, sino 2000 años de habitación acá. Pero bueno, dentro de caos, lo que estamos buscando es lo más viejo, la cultura minoica. Y acá estamos en Ágora, más o menos 1600, 1500 antes del Cristo. Y entonces acá tienen o casas o talleres. Era probablemente, o ambas cosas a la vez, era probablemente un pequeño pueblo. Acá los capiteles son de lo que era antes un llamado pórtico. Entonces llevaban probablemente hecho de madera un techo. Y dentro pues simplemente ya tienen tiendas. Bueno, una cosa que se conoce, por ejemplo, en España también de ruinas romanas. Esto es bastante típico. Acá tenemos entonces ya otra época. Esas escaleras nos llevan a 1400, 1300, ya después del cataclismo de Santorini. Obviamente la gente no desaparece, solamente la cultura, ya muchos sitios destruidos, gente vive, construye todavía edificios, pero no a la escala de antes. Y desde ahorita lo siento mucho, pero todo del llamado off. Lo que pasa es que al final no teníamos mucho tiempo y yo grabo en cada idioma de 3, polaco, inglés y castellano separado. Y no tenía tiempo para hacerlo así, solamente entonces lo he hecho en polaco y toda la explicación ahorita del off. Entonces, para seguir, acá tienen ya dos culturas. Lo del fondo es lo antiguo, es lo minoico. Lo que tienen en el frente, esos bloques más grandes, ya es otra cultura micénica. Entonces, hace más o menos 1400 años antes del Cristo, han venido, podemos decir, protogriegos. Los micénicos se conoce bastante bien de Ilíada de Homer. Agamemnon, por ejemplo, uno de líderes de los griegos, era de Micenas y acá también a Creta han llegado. También ya entendían bien la cuestión de limpieza. Acá tienen simplemente parafecalios. Este sitio lo llamaron los arqueólogos italianos Rampa al Mare. Se supone que era lo que llamamos hoy Hagia Triada. Era una villa de unos ricos minoicos y acá lo tenían acceso al mar, que estaba supuestamente más al lado.
que supuestamente el nivel del mar estaba unos metros más arriba de hoy. Y entonces digo villa. Acá, villa, o mejor dicho, tal vez un pequeño palacito. ¿Cómo lo sabemos? Primera cosa, van a ver mucho yaso ahorita. Y para los minoicos era un material muy importante, material que se utilizaba solo en sitios más importantes. Acá ya pueden ver unos ejemplos. Y entonces, si van al sitio minoico, ven yaso, pues ya estamos hablando de villa, de palacio. Otra cosa, estas entradas muy particulares. Yo sé que parece bastante moderno, tal vez un poco arreglado después de descubrirlo, pero así era. Otra cosa, capiteles de columnas. Entonces, yaso, esos capiteles y las entradas significa que estamos en un palacio. Todavía más, cada palacio tiene, digamos, su sitio más importante, centro de vida pública, y probablemente el espacio donde estamos ahorita podemos llamar, no sé, sala de recepciones, o incluso hay gente diciendo tipo sala de trono, pero probablemente ellos no tenían reyes. Pero otra vez, miren, todo el piso originalmente de yaso. Tenemos esas puertas, tenemos los capiteles y tenemos ese sitio medio escondido con banquitos. Eso probablemente era un santuario. No sabemos exactamente qué hacía la gente, qué tipo de rituales hacían, pero probablemente este sitio es el centro de vida del palacio, vida pública, porque ellos probablemente vivían arriba. Los palacios minoicos probablemente tenían al menos 2 plantas y, por ejemplo, esas escaleras nos llevan a lo que no sobrevivió la planta más alta, que probablemente estaba hecha sobre todo de madera. Y entonces se supone vivían arriba, en la planta primera, y en la planta principal la vida pública. Y así entonces las detalles básicas para entender cómo funciona la cuestión de palacio minoico. Otra cosa que vale la pena hacer es buscar escalera monumental. Siempre se encuentra en ruinos minoicos y nos llevan, esa escalera monumental nos lleva a la plaza central. Y entonces así era centro de vida pública de la ciudad, del barrio, se supone. Y entonces en uno de lados, palacio. Y a donde estuvimos hace poquito está allá en el fondo. Y entonces uno de los lados de la plaza, palacio. Y en el otro lado se supone que se encuentra un sitio religioso. Y acá supuestamente se encuentra un recinto religioso. Ahorita no se sabe mucho sobre la religión de los minoicos, pero supuestamente tenían unos santuarios muy particulares que tenían tipo 3 habitaciones, una más grande, 2 más pequeñas, que se, por ejemplo, hacía pan sagrado, donde había rituales con agua, que era también muy importante para ellos, y supuestamente ese santuario está en algún sitio por acá. No he encontrado en sitio correcto. Pero, entonces, resumen. Primero hay que buscar, digamos, la escalera. Encontramos escalera, tenemos la plaza. En uno de los lados de la plaza, palacio, otro centro religioso, y bueno, faltan otros 2 lados. Acá teníamos uno simplemente abierto y en último lado, bueno, la gente tiene que comer. Y entonces se supone que uno de los lados era simplemente almacén para comida para todo el barrio. Y entonces un ejemplo cómo se lo guardaba tenemos acá. Así entonces tenemos más o menos todo hecho. Falta un detallito. Hay una pequeña iglesita. Resulta que el sitio no estaba 100% abandonado, incluso en época medieval. Bueno, ya no había ninguna villa, palacio ni nada, pero había un pueblo pequeño. Bueno, tenemos entonces una pequeña iglesita. Si hay una iglesita de época bizantina, yo tengo que meterme dentro. Y bueno, unos frescos no en estado muy bueno, pero siempre me gusta encontrar incluso
sitios tan pequeñitos en estado un poquito malo. Pero bueno, hay que comentar un detallito más. Cuando digo arqueología, arqueólogos, creo que mucha gente, primera cosa que piensa, culpa de Hollywood, Indiana Jones. Tenemos que tener una cosa clara. Indiana Jones no es arqueólogo, es un ladrón. La vida de arqueólogo es un poco diferente. Todo lo que hemos visto hoy está abajo de tierra muchísimos siglos. Y entonces, con manos literalmente, lo estaban sacando 100 años. 100 años de trabajo estamos viendo ahorita. Entonces hoy podemos caminar por esas ruinitas bonitas gracias a muchísimo trabajo y mucha paciencia. Pero también encontraban algunos objetos buenísimos y ejemplos más importantes de Aya Triada ahorita. Primero, vaso de cosecha. Acá tenemos mucha gente que probablemente durante cosecha hacen rituales. Y por ejemplo, tenemos jefe cantando y tocando música. Otra cosa es llamado ritón, que nos muestra cómo saltan sobre toros y boxeo, probablemente muy importantes en sus rituales religiosos. Toro sobre todo siendo un símbolo importante de su cultura. Acá tenemos probablemente imagen de una diosa llegando a tierra del cielo. Y acá probablemente un joven que recibe de un adulto arma o algún tipo de símbolo que ya no es joven, sino adulto también. Así solo unos ejemplos espectaculares de obra de ser humano de hace 3000 años. ¿Ya están cansados de ruinas? Porque hay más. Otro sitio, Gortina, entonces capital de Creta en época romana. Lo que tienen acá son restos de una basílica del siglo VI. Y acá en Gortina podemos decir que empieza el cuento de cristianización de Creta. Acá vivía un San Titus, compañero de San Pablo. Sí, ese Pablo de la Biblia, del Nuevo Testamento. Acá vivía, acá empezó cristianización de Creta y entonces en su nombre construyeron la basílica y hoy es santo patrón de toda la isla. Como ven por las ruinas, la basílica no era pequeña. De hecho, Gortina sobrevivió bastante tiempo. La destrozaron los árabes en el siglo VIII. Acá solo un pequeño vistazo a anfiteatro romano antes de empezar obras de arqueólogos. Pero también hay que tomar en cuenta que Gortina, antes de ser capital de la provincia romana, era también antes una de las ciudades estado griegas. Y entonces acá sí tenemos un odeón, un pequeño teatro de la época romana, pero entonces ese odeón construyeron sobre un llamado buleterion, que en la época griega era un sitio donde, por ejemplo, se exponía leyes. Entonces vamos a ver algo espectacular. El más viejo y el más completo código legal de toda Grecia antigua. De hecho, es un poco irónico que una cosa así no se encuentra en Grecia continental, sino en Creta. Pero acá estaba cubierto por el odeón y entonces a verlo. Obviamente protegido, entonces un poco difícil. Cuidado, cuidado, un poco de paciencia. Y allá está. Todas esas piedras grandes que ven están llenas de letras y es entonces ese código. Algunas piedras romanos también utilizaron fuera y en un ratito les voy a mostrar una piedra así. Lo buenísimo es que en el siglo VI a.C. se escribía de una manera muy particular, no como nosotros, de izquierda a derecha siempre. Miren las letras, incluso si no podemos leer griego, se nota que algunas están tipo en espejo. Pues ellos escribían así, izquierda a derecha, y luego abajo, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, derecha a izquierda. Entonces tipo serpiente. Bastante gracioso. Obviamente no puedo leer y no entiendo qué pone allá, pero verlo, buenísimo. Así entonces, al final, uno de sitios más importantes en toda la isla de punto de vista, digamos, histórico y no solo. Resulta que esas leyes hablan sobre cosas de nuestra vida también.
Así que mucha gente piensa, bueno, hace 2000 años eran muy diferentes. Pues nada diferentes, tenían los mismos problemas que nosotros y entonces leyes muy parecidas a lo que encontramos hoy en nuestra vida. Lo que han visto entonces son los, digamos, highlights de Gortina. Lo que pasa, la ciudad tenía 100.000 habitantes, entonces era muy grande y había muchos otros sitios. Lo único es que un poco difícil encontrarles. Una cosa que les falta allá es buen mapita con buena señalización y así entonces para encontrar lo demás nos hemos metido en algún campo que había ovejas y todo. Bastante desordenado, tengo que decir. Y también otra cosa, si alguien quiere ser un arqueólogo, pues que venga acá con un palo. Y ya está. Allá no había ni vigilantes ni nada. Así entonces un poco a la aventura, digamos. Pero al final, con todo el camino, sí hemos encontrado algunos sitios bastante interesantes. Por ejemplo, un sitio que pues de hecho no hay mucho, pero un templo egipcio. ¿Qué hace templo egipcio en Creta? Pues Creta no está lejos de Egipto y siempre había muchísimo comercio. Y entonces no solamente comercio, venía gente de Egipto vivir en Creta y porque la gente de la época pensaba sobre religión, bueno, más relajados eran. Si hay un dios interesante, pues ¿por qué no ponerle un templo? Y acá estaba, nada impresionante eso, pues miren que han encontrado allá. Creo que eso ya un poquito mejor, ¿verdad? Pero bueno, a seguir al centro, digamos, administrativo. Primero, templo de Apolo, templo principal antes de cristianismo, claro, de Gortina. Y digo, lo que vamos a ver son ruinas, claro, pero dimensiones del templo ya les muestran que no era nada pequeño y ha sobrevivido bastante, para ser honesto. Por ejemplo, también el altar. Ruinas de Praetorium, que era tipo centro administrativo de Creta romana. Y creo que se nota ya que el sitio no era nada pequeño. Y esto es solo centro administrativo. Lo único es que, como ven, work in progress. Y están trabajando todo el tiempo. Entonces todo cerrado, no se podía acceder. Al final hemos decidido entonces buscar otra cosa que normalmente es bastante espectacular, anfiteatro. Pero de anfiteatro ya de verdad no ha quedado prácticamente nada. Solamente una colina con un poco de piedras. Pero lo que van a ver, que también me fascina siempre, es que justo al lado hay un pueblo. Y entonces yo puedo imaginarme viviendo en el pueblo que ven en el fondo, de niño, venir cada día pateando por las ruinitas, buscando cosas, así entonces un arqueólogo pequeñito, un Indiana Jones de verdad. Pero ya basta de las piedras. Lo último, un poco más de hippies y gatitos. Gatitos siempre le gusta a la gente, entonces hemos encontrado un gato con ojos muy raros y con ese gatito nos despedimos. Hasta la siguiente.